Bueno, yo no sé si hubo un determinado momento donde yo sentí que era poeta, porque nunca además me consideré poeta. Creo que voy caminando por los surcos de la poesía de alguna manera en una búsqueda que no solamente tiene que ver con la palabra, sino con una poética propia que muchas veces, por cuestiones generacionales, uno comparte con los demás. Así que yo no podría decir un momento donde yo me sentí poeta. Sí, un momento donde empecé a sentir legitimado lo que estaba haciendo. Yo empecé a escribir, debo haber tenido 11, 12 años cuando empecé a escribir lo que yo creía que era poesía. Y me parece que entrar a Caja Negra, ese grupo, con mis compañeros, empezar a publicar esas plaquetas como una resistencia en los años 90, fue un modo de empezar a encontrar también una respuesta a esas cosas que uno estaba diciendo, las que estaba tratando de expresar. Así que si hay un momento de la poesía donde yo me he sentido enhebrado con la poesía y la poesía conmigo, ha sido más en ese momento, cuando empecé a tener devoluciones de la escritura. Y creo que ahí hay como dos momentos muy diferenciados. Un momento que tiene que ver con algo más íntimo, inevitable, casi como un destino. Yo no sé, yo siempre digo que no sé si elegí tanto escribir poesía. Me parece que fue algo que se fue construyendo en mí, que empezó a venir en mí, por un lado. Y por otro lado, cuando la escritura ya sale afuera y que uno no la maneja más, y yo la verdad después la olvido. Soy incapaz de reconocer después un poema que haya escrito mío en la voz de alguien o escrito en algún otro lugar. Como columnas de mi pensamiento poético, a mí más que pensar conceptualmente, así decir pensamiento poético, yo no soy un estudioso de la poesía, no vengo de la literatura, de mi profesión. Lo mío tiene que ver más con el audiovisual. Entonces, en realidad, yo soy de los que piensan que la poesía no es una cosa privativa de la palabra, sino que está en todas partes. Se puede hacer tranquilamente poesía con la fotografía, con el cine. Hay poesía también en la música. Hay poesía en un niño, hay poesía en un amanecer. Así que si yo tuviera que hablar o referirme a temas de mi poética, de mi estética poética, mi poesía tiene que ver mucho con un ambiente muy intimista, la soledad en la que vivo en la casa. Yo vivo solo en esta casa. Los temas tienen que ver con un mundo interior que intento, por lo menos, o tengo esa voluntad, que luego estalle hacia un aliento mucho más universal, hacia una voz en la que puedan identificarse temas que realmente a mí me preocupan, pero en eso me siento muy próximo al haiku, ¿no? Con esta idea de una descripción, de un momento en que la luz llega hacia algún lugar, hace algo, me muestra algo que es tan bello que hasta duele, y bueno, después eso se puede transformar en un pensamiento. Creo que mi compromiso con lo poético está así, en mostrar, si es que se puede decir así, cómo esos instantes que son inevitables, que son increíbles de la existencia, pueden explicarnos mucho más que el propio pensamiento filosófico, que la psicología, que cualquier disciplina.
No tengo un poema que defina de alguna manera mi poética, que yo me sienta totalmente identificado. Creo que hay tipos de poesías, que hay temas, inclusive hasta a veces olvido los autores, no tengo ese fetiche, bueno, de saber qué pasó con ese autor, la biografía de ese autor. En el momento en que yo empiezo a leer poesía, yo comencé a trabajar de muy chico y no podía comprarme libros de poemas. Así que en realidad empecé a leer poesía en los suplementos de cultura de algunos diarios, en algunos papeles sueltos, en libros que había en la casa. Mi hermana tenía un disco de Betty Elizalde donde recitaba poemas de Idea Vilariño y a mí ahí encontré algo maravilloso, pero era lo que tenía a mano. En realidad puedo decir, en definitiva, que si hubo una poética que definió, marcó de alguna manera el modo en que yo empecé a caminar la poesía, tuvo que ver con Alejandra Pizarnik, muy fuertemente, hasta sentí algunas veces como una simbiosis con la poesía de Pizarnik. Roberto Juarros, un existencialista maravilloso, sobre todo la poesía vertical 2 de él, Joaquín Januzzi, Juana Vignosi, Irene Gruz, que fueron los poetas que también yo llego a esa poesía y llego a estos poetas de la mano de los amigos, ¿no?, de este grupo de Caja Negra. Miro el mar en la foto. La copia es tan pequeña que es casi imposible tener la inmensidad como idea. Sin embargo, hay algo de estallido cuando lo que evoca adentro salina la saliva, rompe olas en el oído, aunque después se va. Porque mirar es un segundo o dos, o muchos, pero el rompecabezas del recuerdo se arma, otra vez, con piezas de olvido, con lo que queda, espuma y arena, regresando al mar. Sí, se puede hablar obviamente de una poesía cordobesa si uno lo mira en términos del territorio como una definición, como una dimensión, perdón, definitiva, como una dimensión que de alguna manera instala una poesía que es la poesía de Córdoba. Pero creo que pasa en Córdoba y pasa en muchos lugares del país, a nivel nacional también. Nuestra generación estuvo marcada, somos como los hijos de la dictadura militar, no la sufrimos en el cuerpo, pero sí en el pensamiento, en la manera que construimos nuestra identidad como argentinos, cuando en el año 76 yo tenía 13 años, entonces vivimos un enmudecimiento, una afasia del arte, de la cultura, que recién nos dimos cuenta cuando éramos adolescentes y en el 83 cuando volvió la democracia. Por lo tanto, creo que está esa generación de poetas, la generación anterior, está la cuestión generacional y después las poéticas, la dimensión más estético-poética, la preocupación por algunos temas. Entonces creo que si bien hay una poesía cordobesa y compartimos un mismo territorio y todo lo demás, los temas están muy marcados por eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso hay una distinción muy importante entre la poesía de Córdoba y la poesía de los riocuartenses. Nosotros incluso lo vivimos de otra manera a las cosas, a pesar de que la distancia es muy corta, la dimensión de la ciudad, la manera en que la ciudad ha definido sus límites, que lo ha trabajado en términos más culturales y sociales, nos ha permitido hacer un tipo de poesía que incluso acá en Río Cuarto, si nosotros lo pensamos, en los años 90 estaban estos dos grupos fuertes, ¿no? Los Poetas del Aire por un lado y Caja Negra
¿no? Nuestro grupo, el grupo con mis compañeros, con Elena Berruti, José Luis Aman, Elda Durán, Rosana Rodellero, Jorge Torres, era otro, Daila Prado en algún momento era otro grupo. Nosotros tenemos una preocupación más por la literatura en sí mismo y por hablar de la palabra, y los Poetas del Aire por ese compromiso de la calle que habla de la urbanidad, de los temas que tenían que ver con una dimensión en ese sentido un poco más política, si se quiere. Quiero cruzar el patio, pero la noche oculta, la tarde, lo que veía se abruma, ronda lo extenso, pisa la mano del miedo llena de niebla, lo que trata de ver. No hay ojos y todo amenaza con ruidos, esos videntes atrapados en la jaula del tiempo. Yo hay un libro que, como todos los libros iniciáticos que cualquier escritor escribe, después los quiere negar y no quiere saber nada con ese libro. Bueno, yo de este modo, antes incluso estar en Caja Negra, después de que pasé un momento de mi vida muy difícil, y con la ayuda de los amigos también, edité un libro que se llamaba Herida Púrpura, un libro que no lo volvería a leer nunca, espero que esté desaparecido por ahí, que no se encuentre ningún ejemplar, pero hasta el día de hoy me asombra mucho que me encuentro con gente, incluso hace poco tiempo me escribió alguien de acá de la zona, que tenía el libro, que lo tenía en su mesa de luz y que todas las noches leía como un fragmento de alguno de los poemas. Es increíble como más allá de la vida propia que sabemos que tienen las palabras y todo, esa dimensión en el tiempo y en el espacio que tienen, ¿no? La poesía. En eso, para mí, por eso me gusta tanto hacer cine y pensar en el cine. Creo que comparten esta cuestión, ¿no? Yo siempre digo que yo me dediqué a la poesía porque soy un músico frustrado. A mí me hubiera gustado más dedicarme a la música. Entonces he buscado esa cuestión rítmica y permanente en la poesía. Y se ve que en algunos poemas eso lo logro, pero no podría decir de un poema. Una vez estaba en un lugar que se hacía una cosa cultural también, con unos amigos y empiezan a leer un poema, entonces este amigo me mira y yo no me he dado cuenta qué pasaba y me codea, me dice, es tuyo ese poema. Y yo, por supuesto, no me daba cuenta de que era así, no vuelvo sobre ellos. Me parece que tiene que ver con la cuestión del acto creativo, ¿no? Que a la vez que es placentero, tiene su lugar sublime, también mucho trabajo sobre la palabra, mucho esculpir sobre el lenguaje, así de dolor, de cierto sufrimiento, sobre todo para mí, ¿no? Porque se escarba muy hondo para que el poema se pueda decir. El hijo que no tuve está sentado frente a mí y desarma sus propias certezas, una vez más. Lo escucho mientras maduran insistentes a su lado 3 mandarinas demasiado anaranjadas. Algunas mosquitas vuelan como si tejieran el perfume sobre el aire. El hijo ajeno al plano de mi mirada se siente un rato más sobre la desilusión y dice basta. Abre la heladera, busca agua, queso y corta el pan. Come y bebe incluso de sus propias palabras. Las mandarinas parecen igual, pero algunas de las mosquitas se sentaron sobre la cáscara. Quiero suspirar y lo que logro es apenas un ensayo de alivio.
el hijo que no es mío, abre una sonrisa y la mano, saca una mandarina y mastica 3 gajos a la vez. Me siento mejor, dice, y deja la piel naranja cerca de mi mano.